vamos a invitar a Lucas Santurio de Mentally Fit a exponer ahora. Vamos a relajarnos un poco, a hablar de algo más ameno. Bueno, Lucas. A ver, ¿todo el mundo me escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Arrancamos de nuevo. Buenas tardes a todos. Bueno, ahora me gustó más. Era para despertar. Como en el colegio, muy bien. Bueno, tengo la misión, con Carolina hablamos, y la misión era distender un poco de todo este día. ¿Sí? Tuvieron un día, por lo que me comentaba, iba a ser un día duro, largo, con temas bastante importantes a tratar. Y bueno, y me dijo, a ver, ¿cómo podemos hacer algo entretenido? Bueno, va a ser un poco complicado, pero bueno, espero ser entretenido. Bien, ustedes son expertos en energía, ¿sí? Acá la gran mayoría trabaja en medio ambiente, con lo cual conoce muchísimo sobre energía. Yo también trabajo con energía, pero con otra energía diferente a la que trabajan ustedes. Ustedes son expertos en la energía que me va a dar a mí una mejor calidad de vida, ¿no? De eso se trata el medio ambiente, tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Lo mío también. Se trata de darles una mejor calidad de vida. A cada uno en lo diario, a cada uno en su trabajo, no solamente a cada uno de ustedes, sino también a cada uno de sus colaboradores, las personas que trabajan con ustedes. Muchas veces estamos muy metidos en el trabajo y tan metidos en la vorágine que nos olvidamos de este cuidado de la energía. Pensamos más en la energía, en cuidar, apagamos las luces de la habitación que acabamos de dejar en casa. Yo no, mi mujer me está corriendo atrás siempre apagando las luces. Pero nos olvidamos de cuidar un poco nuestra energía, la energía personal, que en realidad es la más importante, es la que realmente va a marcar una diferencia. Acá podemos ver energía humana sustentable. Y cuando hablamos de energía humana sustentable, van a ver un título un poquito raro. ¿Eres un atleta de empresa? Yo vengo del deporte. Mi mundo es el deporte. Soy un ex jugador de hockey sobre césped, acá muy conocido por las Leonas. ¿Sí? ¿También? ¿Sí? ¿En qué club? Hurling. También jugué en Hurling. Jugué en San Fernando y jugué 2 años en Hurling. Después me volví a San Fernando. Y mi experiencia en el deporte, en realidad nuestra experiencia, porque trabajo para Mentally Fit, que es una empresa en la cual los 50 coaches que trabajamos venimos todos del deporte, trabajamos con la experiencia que desarrollamos en el mundo académico, trabajando con universidades, con las más altas universidades en Europa, y también hemos trabajado con universidades aquí en Latinoamérica, y esa experiencia la ponemos en el laboratorio. Ese laboratorio para nosotros es el deporte. Es lo que nos permite probar lo que después vamos a aplicar en el mundo empresarial. Todo lo que vamos a compartir hoy son cosas que aplicamos a diario en su mundo. No solamente en el nuestro, en su mundo, que es el más importante. No solamente trabajamos con el medio académico, con el medio deportivo y con el medio empresarial, sino que también trabajamos con el medio artístico. Hemos trabajado con varias organizaciones en Europa preparando músicos. ¿Por qué hablo de estos cuatro puntos? ¿Qué tienen de similar estas 4 cosas, estos 4 mundos? Trabajo en equipo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué es lo más importante que tienen estos 4 mundos? ¿La? ¿Creatividad? Sí, pero la creatividad está puesta ¿para qué? ¿En busca de qué? De resultados. Lo más importante en estos 4 mundos es el resultado. Y vamos creando y vamos buscando nuevas alternativas en búsqueda del resultado. En definitiva. Más la ecología espiritual, porque los artistas trabajan por eso. También hablo de resultado en cuanto a performance, en cuanto a obtener el mejor resultado. No quiere decir. No hablaba de resultado, hablaba de ecología espiritual. Bien, también está el espíritu, o lo que nosotros llamamos el sentido, dentro de lo que trabajamos. Es el sentido. Obviamente tiene que estar, está dentro de todo lo que desarrollamos. Si no hay un sentido para lo que desarrollamos, es muy difícil avanzar. ¿Vamos a movernos sin un sentido? Complicado, difícil. Por eso este título de atleta de empresa. Y como les decía, vamos a ver
cómo se desarrolla el potencial de cada uno de los seres humanos en diferentes ejes. Acá vemos estos 4 ejes, que acá lo vamos a ver en 3. ¡Wow! Primer eje, y el primero que desarrollamos en general, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que desarrollamos cuando vamos al colegio? El intelecto. La cabeza, ¿no? El intelecto. Primer cosa, conocimiento. ¿Sí? El cociente intelectual. Las capacidades cognitivas. El conocimiento, adquirir conocimiento. Después de que adquirimos conocimiento, ¿qué adquirimos? Destrezas. ¿Cómo aplicar ese conocimiento? El know-how. Y después del saber hacer, del know-how, ¿qué es lo que vendría? Competencias, ¿sí? Están las competencias, quiere decir, empezamos a transformarnos en maestros de lo que hacemos. Si nosotros seguimos adquiriendo y seguimos avanzando en esos niveles, vamos a llegar a poder transmitir ese conocimiento que tenemos. Y si además de poder transmitir, porque tenemos mucho conocimiento, damos un paso más, ¿en qué nos transformamos? En líderes espirituales. Ojalá. ¿En qué más? ¿En qué nos podríamos transformar? Conocemos muchísimo de lo que hacemos. En expertos, en modelos, en un referente, en un genio, ¿sí? Somos expertos en lo que hacemos. Ahora, alcanza con ser, vamos a poner un poquito más acá, alcanza con ser buenísimos en el eje intelectual para desarrollarnos en la vida laboral, hoy, No. ¿no? ¿Y hace 60 años atrás? ¿Tampoco? ¿No? Depende, ¿no? ¿Qué estilo de liderazgo había antes? ¿Qué estilo de búsqueda había en el trabajo? En general estaba más enfocado a la cabeza. Pero con el tiempo se fue trabajando y se fue viendo que no somos inteligentes solamente por nuestras capacidades intelectuales. Hay otros tipos de inteligencia. En el año 95 Daniel Goleman se introdujo mucho en la investigación de qué área. Emocional. Bien, muchas gracias. La inteligencia emocional. Veo que tenemos acá varios expertos emocionales. Así que Daniel Goleman se introdujo en el área emocional. ¿Y qué es lo que encontró? Encontró que no solamente podemos ser inteligentes a nivel intelectual, sino que hay otras áreas de inteligencia. Es lo que se llaman las múltiples inteligencias. Pero de eso todos ustedes conocen. Ahora, ¿qué es lo que tiene como característica este coeficiente emocional? Es que es muy importante para ustedes en su vida laboral. Nosotros fuimos contratados en nuestras empresas por nuestro QI. Cuando ustedes fueron contratados, quisieron ver su CV, ¿no? ¿Cuál era la experiencia que tenían? ¿Cuál era la capacidad y el conocimiento que tenían para desarrollar la tarea? Pero ¿por qué fueron puestos en otra posición? ¿Por qué fueron llevados a una posición superior? Por las relaciones. Por las relaciones, por la capacidad de relación, no por su QI. ¿Cuántas veces hemos visto en la universidad alumnos que han salido con 10 de la universidad, excelente, pero que después en el trabajo les costaba mucho poder relacionarse con sus pares? Sin embargo, el otro que terminó con un promedio de 6,5 y que se llevaba bien con todo el mundo, llega a la empresa y en 3 meses está en un cargo gerencial. ¿Cuál es la razón? Muchas veces el hijo del dueño, es verdad. Pero muchas veces tiene que ver con las capacidades relacionales, tiene que ver más con la forma en que guiamos un equipo. Para guiar un equipo no es necesario solamente ser un experto. Sí necesitamos el conocimiento, obviamente, pero no es necesario ser el mayor experto. Es como la metáfora del emperador de China. Está el emperador de China en la plaza y hay un padre con un hijo mirando el evento, ¿sí? Entonces el hijo le pregunta al padre: papá, ¿quién es ese? Ese es el emperador, hijo. Ah, ¿y el que está a la derecha? Ese es el ministro de guerra. Esa es la persona que más sabe de guerra en el mundo. Ah, y a la izquierda, ese es el ministro de salud. Esa es la persona que más sabe sobre medicina en todo el mundo. Es el que nos ha curado de todas las pestes. Wow. Y el de la derecha del ministro de guerra es el ministro de educación.
Es el que más sabe sobre educación. Por eso China es uno de los pueblos más instruidos del mundo. ¡Wow! Sí, papá. ¿Y por qué el emperador es el emperador si todos los demás saben más? El emperador es el emperador porque es el que sabe elegir a los mejores en cada posición. Es el que identifica el talento de cada uno para poder llevarlo a esa posición. No necesariamente el emperador necesita ser el más experto. Pero eso ustedes lo saben. Entonces, seguimos. La primera escala en la parte emocional, ¿cuál sería? Si hablamos que la primera escala en la parte intelectual es el conocimiento, en la escala emocional, ¿cuál sería? El equilibrio. Bien, ¿el equilibrio con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver el equilibrio? Ok. ¿Con qué tiene que ver el equilibrio? El equilibrio tiene que ver con conocerse a uno mismo. Si no partimos primero con conocerse a uno mismo, va a ser muy difícil relacionarse con los demás. Primera condición, conocerse a uno mismo, autoconocimiento, poder manejar nuestras emociones. Es una de las cosas que descubrió Goleman. No, eso ya lo había dicho Sócrates. Bien. Lo que pasa Muchas gracias. tomar en cuenta, porque eso no se dice en los manuales, que no solamente en el frontispicio dice conócete a ti mismo, sino que dice conócete a ti mismo y conocerás a los demás, que es lo que está usted diciendo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por sumar. No, muy buena adición. Sí, es exactamente así. Primero nos tenemos que conocer a nosotros para poder relacionarnos con los demás. Bien, esta es la primera escala, autoconocimiento. Primero identifico yo mis emociones y cómo manejarlas. ¿Qué quiere decir identificar mis emociones? Saber si estoy enojado, ¿con quién estoy enojado? ¿Por qué estoy enojado? ¿Con qué intensidad me enojo? Eso quiere decir aprender a controlar las emociones de uno. Si las emociones nos dominan a nosotros, estamos del lado equivocado del cerebro. No estamos con el prefrontal, sino que estamos con el cerebro límbico. Primer cosa, autoconocerse. Segunda cosa, ¿cuál sería? Primero me conozco a mí mismo y después... Bien, me conecto con otro, uno a uno. ¿Y cuál es la buena distancia emocional? ¿Cuál sería la buena distancia emocional profesional? Vamos, lo escucharon hace... Bien, la empatía, muy bien, lo escuchamos todos los días, la empatía. ¿Por qué es la buena distancia emocional? Si nosotros hablamos del término, vamos a Grecia, el término patos, una de las acepciones del término patos es sufrir. ¿Sí? Gracias. Y si utilizamos este término, el término patos, nosotros tenemos diferentes escalas. Por un lado, el símpatos. Sim quiere decir con, patos, sufrir. Del lado opuesto tenemos el antípatos, que quiere decir contra. En el medio tenemos ápatos, que quiere decir sin. Bien, símpatos quiere decir que si vos sufrís, yo sufro con vos. Yo estoy tan inmerso en la emoción que no puedo tener una mirada objetiva. Estás preocupado y yo estoy tan preocupado como vos. Uy, ¿cómo lo vamos a arreglar? Llorás y yo también lloro. Porque estoy inmerso en el mismo sentimiento, en la misma emoción. Ahora, por el contrario, si yo estoy en la antipatía, en el antípatos, vos sufrís y yo disfruto. Qué bueno. Qué bien, qué bueno que te está pasando esto. Por fin te va mal. No, pero no es así, hay que no involucrarse. Bien, ahora vamos, ya llegamos hasta ahí. Entre medio tenemos la apatía. La apatía quiere decir que si vos sufrís, a mí me da lo mismo, no me importa. Entre medio de la apatía y la simpatía, tenemos la empatía. Por eso es la justa distancia emocional. Y es la justa distancia emocional a nivel profesional. ¿Por qué? Porque es la distancia que me permite entender que vos estás sufriendo, compartir el sentimiento, compartir la emoción, pero no estar inmersa en la misma emoción, con lo cual a mí me permite tener una mirada objetiva y te puedo ayudar. Por eso es la justa distancia emocional a nivel profesional. Bien, y tenemos, después de la relación uno a uno, ¿qué más tenemos? ¿Qué podemos decir? Me conozco a mí mismo, logré una escala más, me conecto con vos, podemos conectar, y después
¿Con quién más? Bien, con el equipo. Y acá la importancia es qué capacidad como líderes podemos tener para poder armar equipos. Por eso acá ponemos, ¿puedes armar un Dream Team? ¿Por qué hablamos de Dream Team? Porque justamente hay una fórmula que nos permite generar equipos de alto rendimiento. Y tiene que ver con diferentes ingredientes que uno tiene que saber manejar, que después lo vamos a ver. Bien, conectamos con un equipo y por último, liderarlo, bien. Hacerlo efectivo, bien. ¿Cuál es una de las cosas que diferencian la posibilidad de ser eficientes, de obtener resultados durables? El aprendizaje, muy bien. Y el aprendizaje tiene que ver con el cambio. Y la planificación. Muchas veces, obviamente. Pero tiene que ver con la capacidad que tenemos de inspirar el cambio. Si ante el cambio nosotros entramos en pánico, y nuestros colaboradores también entran. Sin embargo, si ante el cambio nosotros estamos preparados para aceptarlo, o inclusive somos capaces de generarlo, estamos en la posibilidad de innovar. Las empresas líderes no están esperando a que otros generen el cambio, van primero en el cambio, van ellos en busca del cambio. Ahora, ¿qué es lo que hace que el cambio sea algo tan difícil? Es una situación humana muy normal. Esta situación humana se llama la homeostasis. ¿Sabe lo que es la homeostasis? Por favor. Homeo significa igualdad. Bien. Y lo dejo que no quiero tomar la clase. Bien, la homeostasis es la capacidad que tiene el ser humano, en realidad cualquier sistema energético, de volver a su estado anterior. Quiere decir que si nosotros ponemos una presión sobre un elemento, tiene tendencia a volver a su estado anterior. El ser humano pasa exactamente igual. Para que se genere un cambio de hábito, ese aprendizaje necesita por lo menos entre 3 y 6 meses de continuo trabajo y repetición para poder cambiar su forma de ver las cosas y transformarlo en un hábito. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, le voy a pedir, por favor, crúcense de brazos. Bien, cambiamos con el otro brazo, a ver. ¿Cómo se sienten? ¿Incómodos? No, yo... Bien, acá tenemos una ambidiestra que no tiene problemas, ¿no? Al principio nos sentimos raros, ¿no? Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esto es un estudio hecho en la Universidad de Massachusetts. A ver, pongamos las manos así. ¿Qué dedo? A ver, ¿quiénes tienen el dedo izquierdo por encima del derecho? Así, el dedo izquierdo por encima del derecho, levanten la mano. Muy bien, tengo una buena noticia para ustedes. Según el estudio de Massachusetts, los que tienen el dedo izquierdo por encima del dedo derecho son muy buenos en la cama. Bien, ¿quiénes tienen el dedo derecho por encima? Perdón, dije el derecho, el dedo izquierdo. ¿Quiénes tienen el dedo derecho? Bien, malas noticias, yo también tengo el derecho. A ver, cambiemos de lado, cambiemos el dedo, cambiemos. ¿Cómo se siente ahora? Se siente raro, ¿no? Imagínense si cambiar solamente un dedo se siente raro, imagínense lo raro y lo difícil que es trabajar con un grupo para que cambie. Y la paciencia que hay que tener para cambiar un hábito. Imagínense si solamente esto es tan complicado y nos hace sentir raros. Imagínense cuando queremos imponer algo en nuestra empresa. Es como hacer bailar un elefante. Bien, quiere decir que tenemos que estar preparados primero nosotros como líderes para este cambio. Eso es saber liderar el cambio, es adaptarse y tener paciencia también. Cuando uno planifica un cambio, tiene que ser consecuente, ir siguiendo. Y después vamos a ir viendo cuáles son los pasos necesarios. Por último, tenemos coeficiente intelectual, coeficiente emocional
¿Qué cociente podemos tener? ¿Cuál es el tercer pilar en el cual nos apoyamos? Social, espiritual. Bien, el espiritual viene después. Primero los tres que son a nivel funcional. Ah, el físico. Qué difícil de encontrar, ¿no? El físico. Y sin embargo es el que nos lleva al trabajo todos los días. Bien, cuando hablamos de coeficiente físico, ¿de qué hablamos? Hablamos de capacidades energéticas, hablamos de la capacidad de la acción. Cuando hablamos de el coeficiente físico, hablamos de, en primer lugar, de cuáles son las leyes fisiológicas que nos rigen, las leyes de la madre naturaleza. Hay leyes que nos rigen a todos y son comunes a todos. Por ejemplo, el respirar, bien. Por ejemplo, también los ciclos circadianos. Hay ciclos diarios que se cumplen y se respetan. O sea, a veces se respetan. Pero en general sí. Están dentro de nuestro cuerpo, son automáticos y se van repitiendo. Al comenzar la noche se secreta una hormona. Se llama melatonina. Esa hormona nos prepara para el sueño. Nosotros podemos luchar contra esa hormona o aceptarla e irnos a la cama, descansar y despertarnos al otro día más revitalizados. Esa hormona también tiene otro pico durante el día. ¿En qué momento tiene otro pico? ¿Saben? Sí, yo creo que es después de almorzar. Bien, muchas gracias. Tenemos una alumna súper... Sí, en cualquier momento pasa conmigo. No, pero es un Bien. tema de autoconocimiento. Perfecto. Claro, uno lo ve. Es justamente después del mediodía, después de almorzar en general. Después de 7 horas más o menos que nos levantamos se genera un pico que se llama depresión circadiana. Esa depresión es normal y se va a repetir siempre. Además en las provincias justamente, es lo que la gran siesta. La famosa siesta. Bien, la respuesta natural del cuerpo es la siesta. ¿Ustedes pueden dormir una siesta de 2 horas en el trabajo? No, ese es el problema que también se genera. Bien, y ahí vamos al problema que se genera. Como el problema que se genera es que no podemos dormir la siesta, nosotros tenemos que reducir esa depresión circadiana. ¿Y de qué formas podemos reducir esa depresión? Con luz. Luz, bien, claridad de luz es una de las posibilidades. La calidad y la claridad. El color de la luz. Bien, y también el salir a la luz, porque muchas veces... Es lo que se usa ahora. Bien, es lo que es... Pero también no quedarnos encerrados con una luz más linda, más fuerte. Luz... El LED de una determinada color. Bien, ¿es mejor que la luz del sol? Pero después vamos a hablar sobre nutrición un poquito. Porque la luz también forma parte de la nutrición, de lo que nos nutrimos. La depresión circadiana se puede reducir también ¿con qué? ¿Al mediodía? ¿Café? Sí. Con café. El café es uno de los mejores reductores de la depresión. Lástima que dura poco. Y el problema es que el efecto del café, cuando se reduce, es otro café. Y después otro. Y después otro. ¿Cuántos cafés son doping a nivel internacional en deporte? ¿Saben? 3. 3 cafés salen en el doping. 3 cafés. También tiene cafeína. 3 cafés salen en el doping. Y el problema es que el efecto que genera el café en el cuerpo es enmascarar como si nos estuviésemos hidratando. El café le hace creer al cuerpo que estamos tomando líquido. Y en realidad no es real. Ese líquido no puede ser absorbido por el cuerpo como agua. Entonces termina generándose deshidratación. Si van a tomar café, recomendación, 1,5 vasos, 2 vasos de agua junto con el café. Pero es el doping más importante que vemos en la empresa. ¿Cómo podemos reducir la depresión circadiana de forma sustentable y de forma natural? Agua, mate, bien, mate ya lo repitieron por acá, el mate es cafeína. Alimentándonos al mediodía. ¿Y cómo tiene que ser ese tipo de alimentación? Más liviana. No podemos comer pesado, no podemos comer con alcohol, no. Tiene que ser liviano, tiene que ser fácil de digerir
y rápido para aprovechar como energía. Pero también hay otros efectos que son muy buenos, que es después de comer, caminar, tomar aire, hacer ejercicio, elevar el nivel de adrenalina en el cuerpo. Haciendo actividad, elevamos el nivel de adrenalina. En muchos lugares, antes del almuerzo, salen a correr 20-30 minutos. En muchos países de Europa se utiliza como una tendencia. Los lugares tienen su lugar especial de deportes, salen a correr, se mueven y después van a almorzar, se bañan y a trabajar de nuevo. Es una forma de reducir también la depresión circadiana. Bien, hablábamos de las leyes naturales. Después, como hablamos de rendimiento y hablamos del potencial del ser humano, hablamos de la capacidad de refuerzo. Si nosotros pensamos en una competencia, pensamos en un juego olímpico el año que viene, Río 2016, primera cosa que hacen los atletas, ¿qué es? Entrenarse, prepararse para la competencia. ¿Cómo me preparo? Mental, emocional, físicamente. Bien, después de prepararme y entrenarme, voy a la competición. Es el momento puntual de la presión. Si yo estoy bien preparado, voy a poder resistir mejor la presión. ¿Qué significa resistir mejor la presión? Bien, tiene que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de no sufrir daños muy fuertes en el sistema que no me permitan posteriormente poder volver a mi lugar inicial. Los atletas olímpicos o los atletas de súper alto rendimiento como Djokovic, Nadal, de top nivel, ¿qué es lo que hacen? No solamente tienen resiliencia, no solamente vuelven a su estado inicial, sino que rebotan más alto. Quiere decir que tienen la capacidad, después de una competición, recuperar muy bien para estar nuevamente disponibles en la próxima competencia. Y en la próxima competencia, ganarla, no participar. Ir y ganarla. Esto es lo que hace la energía sustentable. Quiere decir que recuperan muy bien y se preocupan durante la competencia de no gastar la energía en otra cosa. ¿Dónde estuvo Michael Phelps? En Londres, durante todo el periodo que estuvo en la Villa Olímpica. ¿Saben? En su habitación. Salía solamente para competir, almorzar, comer y después volvía a su habitación a descansar. Solamente entrenamientos, competencia, comida y descanso. No estaba gastando energía viendo otra gente, haciendo otras actividades, saliendo... No. Tenía un plan muy riguroso de cómo recuperar. Y cuando hablamos de recuperar, justamente es rápida y eficiente recuperación después de la presión. Estas son las 4 aspectos principales que tenemos que cuidar si queremos llegar a tener un buen potencial. ¿Qué es potencial? Cuando hablamos de potencial, hablamos de la capacidad a futuro que podemos tener. Y nosotros hablamos de potencial que estos 3 ejes tienen que ser estirados al mismo tiempo. ¿Y por qué estirados al mismo tiempo? Imagínense que tenemos una mesa de 3 patas. Permiso, ¿le puedo pedir su mano? Imaginen que tenemos una mesa de 3 patas. Y estamos apoyados en esta mesa de 3 patas. Si las 3 patas están fuertes, cuando estemos bajo presión, vamos a estar bien, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si una de nuestras patas está débil? Parece equilibrio. ¿Y si estamos sobre una? Se cae. Ustedes, a nivel profesional, estas 3 patas, ¿están bien balanceadas? Buena pregunta, ¿no? El silencio quiere decir que no. Importante, por eso cuando Carolina me preguntaba, bueno, vamos a divertirlos un poco, no sé si nos vamos a ser tan divertidos ahora, ¿no? No, espero que no se vayan más preocupados. Uno mismo, pero hay factores exógenos que también nos modifican diariamente. Si vos podés estar hecho una espectacular y llegás y te devalúan la moneda 300%. Todo lo que me está diciendo no. Bien,
Bien. Factor exógeno. Pero eso pasa en otros países, no acá. Eso pasa en Grecia, no en Argentina. Ah, está bien, está bien. Estábamos hablando de los griegos. Volvíamos a Grecia, está bien. Saca la base. No, sí, es un chiste. Obviamente que nos pasa a nosotros. Sí, pero también tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de enfrentar los estresores. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de...? ¿Y por qué hablo de estresores y no de estrés? Porque el estrés depende de uno. Tenemos que identificar si esas cosas nos ponen realmente en peligro de muerte o no. Pero ya vamos a otro tema más difícil. Acá, lo importante es entender que necesitamos de estas 3 baterías para poder estar fuertes y poder rendir a largo plazo. Porque con 2 baterías nos alcanza, con la intelectual y emocional en el trabajo probablemente nos alcance, pero... ¿Sí? Si no podemos ir a trabajar porque estamos enfermos, ¿nos alcanza? Ah, empieza a dejar de alcanzarnos, ¿no? Empezamos a necesitar por lo menos un mínimo de cada una de las baterías. Pero probablemente eso no sea sustentable, probablemente sea a corto plazo. Imaginen, ¿cuánto dura la carrera de un atleta de alto rendimiento? ¿Más o menos? 10. Hablo de alto rendimiento, ¿sí? 10, 15 años, 8, 10, 15, raras excepciones, más tiempo, ¿no? Un Zanetti, 20 años. ¿Cuánto dura la carrera de ustedes? 50, 40, 50 años, ¿no? Ahora imagínense si para un deportista su carrera es un sprint, para ustedes es una maratón. Y ustedes dirán, sí, pero los deportistas trabajan con su cuerpo. Ustedes también. No, y además que el rendimiento intelectual es mayor desgaste que el físico. Bien. Nuestro cuerpo está preparado para buscar comida, para salir a buscar comida. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro todavía tiene el cerebro de nuestros antepasados. Estamos en el 2015, pero tenemos el cerebro de hace 14.000 años. Estamos preparados para salir a buscar nuestro alimento. Sin embargo, hoy nuestro alimento, ¿cómo lo buscamos? Sentados en una computadora, utilizando nuestro cerebro. Por eso es importante que cuidemos nuestro cuerpo, porque a largo plazo esa batería es la que va a jugar un rol más importante. Es el rol fundamental. ¿Se acuerdan en 2006, final de la Copa del Mundo? Italia-Francia, faltando 5 o 10 minutos para que termine el partido, se produce un hecho histórico. Zinedine Zidane, capitán del equipo francés, le da un cabezazo a Materazzi en el pecho. ¿Qué batería falló? Emocional. Iban ya 110 minutos del partido, probablemente estaba cansado, ya estaba al final de su carrera, su último partido, emocionalmente estaba cargado, pero no pudo manejar emocionalmente esa situación. Había jugado en la Juventus muchos años. Quiere decir que los defensores en Italia le deben haber dicho cosas 10 veces peores de las que le dijo Materazzi. Pero sin embargo, en ese momento, en ese instante, jugó un rol muy importante en cuanto a su emoción y no la pudo controlar. ¿Qué pasó? Cayó todo. ¿Quién salió campeón? Italia. ¿Quién fue el mejor jugador de la Copa? Cannavaro. Cuando estaba destinado para Zinedine Zidane. Ronaldo, el fenómeno, ¿se acuerdan de Ronaldo, el jugador de Brasil? Bien. ¿Por qué abandona su carrera? Por el físico. Lo que lo hizo abandonar su carrera al fin y al cabo fue el físico. Quiere decir que a largo plazo nuestro cuerpo juega un rol fundamental. No tenemos que olvidarnos que nuestro cuerpo sufre un desgaste natural que va perdiendo energía. Con lo cual termina haciendo que nuestro cuerpo sea lo que más tenemos que cuidar. ¿Cuál es su batería más débil? Y les pregunto cuál es su batería más débil porque al final no valemos más de lo que vale nuestra batería más débil, no nuestra batería más fuerte. Nuestra batería más débil es la que a largo plazo va a terminar jugando un rol preponderante.
¿Cuál es su batería más débil? No pido que la compartan, pido que lo piensen nada más. Es para ustedes, es un regalo que les doy. Bien, hablamos de estos tres ejes, pero después de estos tres ejes, el intelectual, el emocional y el físico, nos falta un cuarto eje que le da fuerza a estos tres. Y es de donde se sostienen estos tres ejes, que es el eje espiritual. Ese eje es el eje que le da sentido, nos da sentido para realmente realizar o reforzar los otros. Y no hablo de sentido, el eje espiritual, en el sentido religioso, sino que hablo en el sentido justamente del por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos movemos como nos movemos? ¿O por qué voy todos los días a trabajar? ¿Por qué hago el trabajo que hago? Ese sentido es realmente lo interesante para ver nosotros como líderes a utilizar. Estado de ánimo. El estado de ánimo. El estado de ánimo de cada uno, ¿sí? Manejando ese sentido también uno puede manejar el estado de ánimo. ¿Por qué? Pero también lo importante es ver cómo podemos como líderes trabajar el sentido con nuestros colaboradores. Porque al fin y al cabo va a ser eso lo que va a realizar que nuestros colaboradores trabajen al 100% o sin embargo pueden quedarse en su zona cómoda, pueden quedarse con el dedo derecho encima y no tener interés de cambiarlo. El sentido es lo que al final termina jugando un rol súper importante y más hoy con las nuevas generaciones. Imagínense hoy a un chico de 22 años decirle, hacelo porque yo te lo digo, y se terminó. ¿Cuánto tiempo va a durar? Se fue antes de que terminemos la frase, ¿no? Y es la realidad con la que nos toca lidiar como líderes hoy. Hoy tenemos que entender que sin un sentido es muy difícil mover a la gente. Primero tenemos que partir desde el sentido, para después lograr la acción. Si nosotros queremos que realmente nuestros colaboradores se muevan y vayan hacia adelante, les tenemos que dar un sentido. Y en definitiva termina siendo el eje más importante para poder llegar a la performance. Bien, espero haber sido divertido, espero haberlos entretenido y lo único que les pido es, acá mi colaboradora Vanina les repartió un pequeño papelito que tiene un feedback, ¿sí? Para los que quieran, la presentación no es muy amplia, pero los que quieran la presentación se las puedo enviar, pueden ponerme su mail. Y nada, muchas gracias por haber compartido este ratito conmigo. Gracias. ¿Alguna pregunta para este panel que quieran hacer? Al aire nomás, porque fue más dinámica esta parte de la jornada. Yo tengo una... Sí, ¿cómo no? Me dio la impresión que mencionabas hablaste de los cambios. Sí. Me dio la impresión que cuando hablaste de los cambios, hablaste de cambios planificados y como si vinieran de a uno. ¿Y? Como si vinieran de a uno. ¿Sí? Y lo que nos ha pasado a los empresarios en Argentina y a todos los habitantes en Argentina es que en realidad la constante es el cambio. Sí. Entonces, te pediría que hagas el análisis que hiciste, pero en este contexto y no en un contexto de cambio más planificado. Bien. En este contexto es lo que a nivel internacional se llama VUCA. Volatilidad, incertidumbre, uncertainty, complexity, complejidad y ambigüedad. Es como se llama a nivel internacional este contexto en el que vivimos. Este contexto, aunque nosotros creamos que es solamente acá, este contexto de cambio permanente es a nivel mundial. Después de todo el desarrollo tecnológico se fue generando todo un gran cambio. ¿Cómo se puede o cómo lo trabajamos nosotros? Es primero dar sentido, que es lo que les decía antes. Sin dar un sentido claro es muy difícil. Después, hacer las cosas muy visibles. Bien visible lo que se va a hacer. Si no está visible, va a ser muy difícil también que se haga.
Después, tener flexibilidad mental. Nosotros, tener flexibilidad mental como líderes. Son tres de los puntos más importantes para poder enfrentar este cambio que vos decís. Sí, el punto que te digo es que los cambios son tan permanentes muchas veces. Muchas veces el empleado solicita objetivos claros, pautas claras, planes de carrera. Eso en Argentina que es cada vez más difícil. Sí, es la realidad. Y lo que estamos aprendiendo es a manejar un cambio donde esos objetivos cambian, donde se adaptan porque hubo la devaluación o porque nos cambió el secretario de Ambiente 6 meses a cada 6 meses. Los cambios, la teoría pasada a la práctica en nuestro mercado exige un equilibrio emocional y quizás para motivar a tu empleado, no sé cómo hacerlo y esta es la pregunta. Bien, una de las cosas, mira, yo el lunes voy a Venezuela, están peor que acá, están un poquito más complicados que acá. No estoy diciendo eso, voy al siguiente punto. Y una de las cosas que hemos trabajado con esta empresa en el contexto de Venezuela es justamente, primero, la innovación, la búsqueda constante de nuevas cosas, porque muchas veces el contexto también nos obliga a estar buscando probablemente nuevas áreas de negocios. Primero. Segundo, para trabajar con nuestros empleados, con cada uno con sus empleados, es ponerle objetivos. Normalmente estábamos acostumbrados a un objetivo a corto plazo era ¿cuánto? Un año, ¿no? Eran los objetivos a corto plazo. Hoy los objetivos a corto plazo para nuestros colaboradores son a 1, 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque la realidad para ellos, lo que les importa a ellos es lo que pasa acá, no lo que pase a un año o a 5 años. Entonces, esto de tu contexto es, busquen acercar el futuro lo más que puedan. Es como las 3 luces de un auto. Tenemos las luces altas, las luces medias y las luces bajas, ¿sí? Las luces bajas y las luces de posición. Los estrategas de la empresa necesitan tener una visión a largo plazo. Los mandos medios necesitan tener una visión a mediano plazo. Pero nuestros colaboradores necesitan tener una visión a corto plazo. Porque lo que pasa en 2020, ¿qué me importa a mí? Si ni siquiera sé si voy a estar acá. Acá en Argentina. Sí, en todos lados. No, en todos lados. En general, en Europa se trabajan cada vez más acortando los... No es tan corto. No tan corto, pero sí se están trabajando entre plazos de 7 y 5 años. Bueno. A largo plazo. 7 y 5 años. A nivel internacional. No sé si respondo completamente. Es una respuesta, yo hago una pregunta bastante amplia para desarrollar. O sea, pero una de las cosas es acercar el futuro y otra cosa es darle feedback permanente y reacomodar los objetivos. Porque el feedback, ese feedback que uno puede dar es lo que les va a permitir ver si lo que están haciendo está bien o no y cómo acomodarlos. ¿Me permitís hacer un comentario? Sí, por favor. Sobre esto. Me parece que cuando uno se plantea así, como vos contabas, hay como apelando un poquitito a la ecología, que es algo de lo que acá estamos hablando, ¿no? Pero uno tiene la tendencia a querer que todo sea estable, o sea, proyectar en función de pretender que el contexto sea estable. Y lo cierto es que en los ecosistemas no es así. Justamente, me parece que hay una palabra que vos dijiste antes, que es resiliencia. Vos dijiste como volver al estado anterior. En realidad, en ecología es volver al estado anterior, pero habiendo aprendido a hacer algo nuevo para volver al estado anterior. Entonces, la innovación está en eso. Si uno quiere proyectar hacia el futuro, no tiene que pretender que el contexto sea estable. Tiene que desarrollar habilidades como empresa, como equipo y personales, justamente para poder generar soluciones en la dinámica. Creo que el proyecto está justamente en innovar más, independientemente del estado de dinámica que tenga el contexto. Bien, gracias. Sí, en realidad tiene que ver cómo uno no solamente se adapta al cambio, sino cómo uno genera el cambio. Para estar al tope, es como si nosotros hoy le preguntamos a un top 10 en qué puesto va a estar el año que viene, si sigue entrenando de la misma forma. ¿Qué va a decir? Peor. Va a estar peor. Va a estar peor, va a estar top 30, porque los demás están haciendo otras cosas.
Bien. Ahora también otro tema es la inteligencia creativa, ¿no? Que se está trabajando sobre... Hay una mirada diferente sobre la posibilidad de los artistas de cómo pueden aportar a la sociedad. Cómo han aportado en principio a su creación, a sus obras creativas, ¿no? Sí. Y cómo pueden aportar inclusive a las empresas, porque cada uno de nosotros también somos una empresa, la empresa de nuestra vida. Sin dudas. Gracias. ¿Alguna pregunta más para Lucas? Yo quiero agregar una cosa con respecto... ¿Cómo es tu nombre? Diego. Con respecto a lo que decía Diego, que las empresas son sistemas caóticos y vivimos en un sistema caótico, con lo cual uno tiene que estar preparado para poder moverse en el caos, ¿sí? El caos no necesariamente es malo y el cambio tampoco es malo. El cambio es una oportunidad, depende cómo uno lo vea. Uno puede ver al cambio como una crisis o puede ver al cambio como una oportunidad. En los mayores periodos de cambio, en los periodos de cambio más fuertes, muchos es donde consiguieron mayor rédito. Diciendo el tipo de cambio que le cambió acá al compañero que dijo, llego al otro día y devolvió la moneda. Bueno, el tipo de cambio también. También. Los que lo leyeron pudieron sacaron alguna ventaja de eso. Bien. ¿Alguna pregunta más? Creo que allá por el fondo había una pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No, creo que era que estaban marcando que entregaban las... Ah, ok, perdón. Bueno. Sí, adelante. ¿Qué experiencia o qué, digamos, análisis hay de este tipo de resiliencia en contextos de mayor o menor calidad? ¿De mayor o menor? Calidad institucional. Trayendo un poco la pregunta que se planteaba adelante. Un país con constante cambio, reglas de juego que fluctúan variables y mutantes. Indudablemente la resiliencia de la organización tiene. No sé si hay trabajos comparativos en ese periodo de que obviamente el estrés y la situación caótica es una oportunidad para ver también se estudia para otros. No sé si hay evaluación en ese sentido de ejemplos funcionantes de Venezuela. Mira, hay un estudio muy importante, yo te hablo en términos de energía y en términos de personas, ¿sí? No de organizaciones, en términos de personas. En Holanda, Heike Broek, que es una profesora e investigadora de la alta escuela de Suiza, no me sale el nombre ahora, de Saint-Gobain, no es Saint-Gobain, San Gale. Hizo un estudio en el cual identificaron la energía en los colaboradores en cuanto a los resultados que obtenían las empresas. Y lo que vieron es que se dan siempre cuatro patrones. Gente que está en zona, lo que ellos llaman zona de pasión, gente que está en hyperzone, que es gente que está con energía alta. O sea, vuelvo a empezar. La gente que está en la zona de pasión es gente que está con energía alta y positiva. Después está la gente que está con energía alta y negativa, que son la gente que está en la hyperzone. Y después está la gente que está en energía baja y negativa, que es la gente que está en lo que ellos llaman zombie zone, la zona zombie, gente que está en peligro de entrar en burnout, y la gente que está en la zona de confort. Y lo que lograron identificar es que la gente que está en la zona de pasión, que no es el porcentaje más alto, es la gente que está más acomodada a la resiliencia, a volver, en realidad, a rebotar más alto. Por eso yo utilizaba el término rebotar más alto, que tiene que ver con esto que decía Diego, con su acepción a nivel ecológico de lo que es resiliencia. En realidad, resiliencia es una capacidad del metal que cuando uno lo mete bajo presión, vuelve a su estado inicial. ¿Sí? Ese es el término real de resiliencia, el que nosotros utilizamos. Lo que nosotros utilizamos como tu término de resiliencia es rebotar más alto. Los que están en zona de pasión rebotan más alto. Los que están en hyperzone están en contra de todo.
Los que están en zona cómoda son los que hay que trabajar, que es un porcentaje muy alto, para poder llevarlos a la zona de pasión. Entonces, lo más complicado que tenemos en el contexto de trabajo es ver cómo podemos llevar a esa gente hacia la zona de pasión. Y es trabajando justamente con el sentido, con escuchando, generando feedback, proximidad, estando cerca, ¿sí? O sea, lo que te intento decirte en forma práctica es que hay que trabajar para llevar a la gente primero, a los que están en Hyperson, a la zona cómoda, y después a la zona de pasión. ¿Por qué primero a la zona cómoda? Porque primero lo tenemos que llevar a una zona positiva, y después podemos empujarlos ir hacia adelante. Eso va a permitir que haya más resiliencia en el equipo. Si me permitís otro comentario. Dale. Hay una forma en ecología de medir la resiliencia que es, por ejemplo, en la Antártida. La Antártida, que es una zona de mucho estrés para los ecosistemas, hubo muchos desarrollos científicos que estudiaron, por ejemplo, un cangrejo. Y estudiaron si un cangrejo prolifera más cuando está lejos de la zona fría, o sea, donde consigue en el fondo del mar una zona en donde se protege un poco más de las condiciones adversas, o si resiste mejor esos cangrejos que están en la zona de intermarea, que se llama. O sea, el que está acostumbrado más o menos nos va jugando en función de cómo cambia el clima. Y las poblaciones de cangrejos que proliferan no son las que mejor se protegen, son las que mejor se adaptan a esa zona de intermarea. Eso es resiliencia. Es generar una nueva condición, pero a partir del desarrollo de una habilidad. Un aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Lucas. Vamos a concluir entonces ahora sí con este panel.